Buenos días, profesora. Hoy con nuestro grupo le vamos a presentar nuestro proyecto de gestión eficiente de la depreciación de activos fijos mediante herramientas digitales. Integrantes: Bretsis Arejares, Matías López, Valentina Santana y Matías Vera. Contexto y problemática abordada. En muchas empresas el control de los activos fijos aún se realiza de forma manual, lo que genera errores en el cálculo de la depreciación y afecta la toma de decisiones financieras. Contar con una herramienta automatizada en Excel ayuda a conocer el valor real de los bienes y planificar su mantenimiento a reemplazo de manera más precisa y eficiente. Objetivo final del proyecto y pregunta de investigación. Diseñar una herramienta en Excel que facilite el cálculo y seguimiento de la depreciación de los activos de la empresa, permitiendo llevar un control más claro y ordenado de su desgaste con el paso del tiempo, para lograr una mejor toma de decisiones financieras. Pregunta 1. ¿En qué consiste la depreciación de los bienes del activo fijo de una empresa? 2. ¿Cuáles son los métodos de depreciación más utilizados y cómo se comporta cada uno en la pérdida de valor de un activo? 3. ¿Qué métodos de depreciación permiten obtener una valoración más realista de los bienes empresariales? 4. ¿De qué manera una herramienta tecnológica puede optimizar el control contable de los activos y su depreciación? Aquí les voy a presentar la bitácora de nuestro proyecto, lo que muestra cuánto nos hemos demorado y quiénes han sido los responsables de hacer cada tarea. Primero, buscar las preguntas, lo hizo mi compañero Matías López desde el 3 de noviembre. Segundo, Valentina Santana, que buscó la justificación el 11 de noviembre. Después, Matías López buscó el contexto y problemática abordada, que fue el 5 de noviembre. Matías Vera buscó las respuestas el 10 de noviembre. Y Bretsis Arejares buscó la fuente de respuestas el 11 de noviembre. Justificación. La planilla automatizada en Excel es una solución adecuada porque permite calcular la apreciación de forma rápida y precisa, evitando errores manuales, centraliza toda la información de los activos y facilita su control. Además, genera gráficos que ayudan a entender cómo disminuye el valor del activo en el tiempo. Es una herramienta accesible y de bajo costo, ideal para los clientes que necesitan mejorar su gestión financiera con soluciones simples y efectivas. Respuesta número 1. La depreciación es la pérdida de valor de un bien del activo por uso de desgaste. Según los artículos 31, número 5, 5 bis de la ley de impuesto a la renta, esta depreciación puede reconocerse como un gasto necesario para producir renta, utilizando la cuota anual determinada según la vida útil fijada por el Servicio de Impuestos Internos. Respuesta 2. Los métodos que se emplean con mayor frecuencia son el método lineal, el de suma de los dígitos y el de doble saldo decreciente. El método lineal sería el más sencillo y en el que todos los años se aplicaría el mismo porcentaje sobre el valor neto del activo, siendo los otros dos activos que más probablemente reflejan una pérdida de valor más rápida al principio de la vida útil de este. En el caso de bienes que se deterioran al principio de su uso, la elección del método a aplicar dependerá del tipo de activo y el empleo que la empresa le dé. Respuesta 3. La elección de los métodos de depreciación influye en los resultados contables y financieros, ya que surge desde el momento de contabilizar los gastos de depreciación, año tras año. Un método acelerado reduce las utilidades de los primeros periodos y refleja mejor la pérdida de valor real. Un método lineal mantiene unos gastos constantes que hacen más fácil llevar a cabo la planificación. Por esto, la elección de un método de depreciación aficiona las decisiones de invertir, a reemplazar los activos y a llevar a cabo estrategias fiscales. Respuesta 4. Las herramientas tecnológicas, tales como Excel o programas contables, dan la oportunidad de automatizar los registros, producir los reportes en modalidad tiempo real y permitir la trazabilidad de cada activo. Estas, además, permiten gestionar los datos mediante tablas y gráficos. Esto mejora la transparencia y la toma de decisiones administrativas. Ellas logran reducir el tiempo de cálculo y aumentar la fiabilidad en los reportes financieros. Presentación del producto final. Ahora, mediante un caso hipotético, les voy a mostrar cómo calcular la depreciación por doble saldo decreciente. Una empresa chilena llamada Metal Mecánica Andina Limitada adquiere un turno industrial automatizado con el fin de aumentar su producción. Como el equipo pierde valor rápidamente durante los primeros años, la empresa decide aplicar depreciación por doble saldo decreciente. Para calcular la depreciación debemos multiplicar una tasa por el valor en libros del activo y
para saber la tasa, debemos dividir 2, por como le indica su nombre, doble saldo decreciente, dividido en la vida útil del activo. Para ya empezar a calcular la depreciación, es importante saber lo siguiente. Costo total del activo se refiere al valor monetario del activo, en este caso 48 millones. Valor residual se refiere al valor que tiene el activo luego de transcurrido el tiempo de la vida útil de este, en este caso 4 millones. Vida útil hace referencia a la vida útil que se le puede dar al activo, en este caso 8 años, y la tasa que corresponde a un 25%, que fue el resultado de 2 dividido en la vida útil del activo, 8 años. Ahora pasamos a la tabla en donde tenemos año, valor en libros, tasa, depreciación y depreciación acumulada. Para calcular la depreciación, de la depreciación del año 1 debemos multiplicar el valor en libros, que es el costo del activo, que corresponde a 48 menos 48 millones por 25%, que corresponde a la tasa. Eso nos da 12 millones de depreciación en el año 1. Para saber el valor en libros del mismo año, debemos restar el valor en libros inicial, que corresponde a 48 millones, menos la depreciación del año 1, que fue 12 millones. Eso nos da 36 millones. Y la depreciación acumulada del año 1 corresponde al mismo valor de la depreciación ya antes calculada. Luego, para calcular la depreciación del año 2, debemos multiplicar valor en libros del año anterior, que corresponde a 36 millones, por la misma tasa, que corresponde a 25%. Eso nos da un valor de 9 millones de depreciación en el año 2. Y para saber el valor en libros del mismo año, debemos restar el valor en libros del año anterior, que fueron 36 millones, menos la depreciación actual, que fue 9 millones. Eso nos da un total de 27 millones. Y para calcular la depreciación acumulada, debemos sumar la depreciación acumulada del año anterior más la depreciación actual, que fue 9 millones. Eso nos da 21 millones. Y así podemos hacerlo hasta el año 7. ¿Por qué lo hacemos hasta el año 7? Porque si en el año 8 calculáramos el valor en libros como lo hacemos anteriormente, que era el valor en libros del año anterior, menos la depreciación actual, no nos da el valor, nos da el mismo valor del año anterior. Y si acá en la depreciación calculamos el 25%, en la depreciación acumulada no nos va a dar el resultado que estamos buscando, que es el valor. Ese valor, al restarlo con el valor en libros, nos tiene que dar el valor residual, que son 4 millones. Entonces, en la depreciación acumulada sé que tengo que restar 44 millones menos el valor en libros, que es 48, para que me dé el valor residual en el año 8, que corresponde a los 4 millones. Esquema del resumen del uso de las nociones matemáticas. Se usa un porcentaje de depreciación acelerada cada año y se multiplica el valor de los libros al inicio del año por la tasa de depreciación. Progresiones decrecientes. El método genera una progresión geométrica decreciente porque el monto depreciado cada año es menor. Restas sucesivas. Después de calcular la depreciación se actualiza el valor en el libro. Conclusiones y reflexiones. El proyecto permitió entender la importancia de calcular correctamente la depreciación de los activos fijos, ya que este proceso influye directamente en los resultados financieros de una empresa. El uso de herramientas digitales, especialmente Excel, facilitó la automatización de los cálculos y redujo posibles errores. Demostrando que la tecnología mejora la eficiencia administrativa, el proyecto fortaleció habilidades prácticas y analíticas que son esenciales para la gestión empresarial. Mapa de impacto en la asignatura. El proyecto se relaciona con distintas asignaturas de la carrera con contenidos contables, matemáticos, financieros y tecnológicos presentes en la malla curricular. En el plano conceptual, el trabajo utiliza nociones de activo fijo, vida útil, valor residual y métodos de depreciación, los cuales se abordan en ramos como contabilidad, finanzas y contabilidad de costos. También aplica funciones y análisis gráfico vinculándose con funciones y progresiones, estadística y matemática financiera. En cuanto a los elementos prácticos, el proyecto desarrolla competencias
competencias en el uso de herramientas digitales. Además, fortalece habilidades del administrador de empresas al permitir mejorar la toma de decisiones y fomentar el uso de tecnologías para optimizar procesos administrativos. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias.